¿Qué tal, prestosos? ¿Cómo estamos? Nos hemos quedado a vivir aquí. Hemos conocido el jardín y ahora vamos a conocer la mansión, la casa de esta familia que lleva aquí pues, desde el siglo XIX. Isabel, Hola, de nuevo, Regina, ¿qué tal? ¿qué hay? Gracias por recibirnos de nuevo en nuestro nuevo Secretos de Asturias para el canal Prestoso de Caja Rural de Asturias. Y hoy nos vas a enseñar La casa de Augusto Ballí. Vamos allá. Bueno, estamos en el zaguán, en el recibidor, ¿no?, de vuestra casa familiar. ¿Y dónde me llevas ahora? Pues mira, cuando en tiempos de Augusto las dos primeras plantas eran para recibir, eran solo. Y entonces ahora vamos a ver el salón. Pues venga, vamos allá. Vamos para allá. Vamos. Isabel, yo sé que bueno, tus orígenes son muy interesantes porque muy vinculados al desarrollo de la historia de Asturias, ¿no? En tus antepasados está pues, una señora a la que el mismísimo Jovellanos consulta, luego me lo vas a contar, por dónde tiene que ir la carretera, por tal o cual sitio. Y también entre tus antepasados están los señores que diseñaron el trazado de esa línea férrea y de la Cayuría, ¿no? Sí, y del puerto del Musel. Y del puerto del Musel, que son... Mira, ahí está. Bueno, empezamos por el hijo. Venga. Este es Vicente Regueral. Este señor, Sí. Que la casa realmente era de ella, de su mujer, de Concha Ballí, Bernardo de Quirós, pero Vicente fue el que construyó el puerto del Musel. ¿Y el señor que está a su derecha? Ese es Augusto Ballí, ese es el que hizo la casa. ¿Y la su señora? mujer, Rosalía Bernardo de Quirós, que era realmente la dueña, porque aquí la casa va por línea de mujeres. Ajá, fíjate. Ahora mi madre también nos la transmite a nosotros. Así que... Y tenéis más Y antepasados, luego, ¿no? mira, este señor de aquí es Salustio González Regueral, que es el que construyó el famoso ferrocarril de Pajares. Es el ingeniero que llevó la obra, es el que decidió dónde construir el puerto del Musel de Gijón. La famosa pelea entre los apagadoristas y los muselistas, él es el culpable. Oye, me lo contarás. Muy Y bien. luego era ingeniero del Principado, así que muchas de las carreteras de Asturias también son obra suya. Estoy fascinada por esta casa, Isabel, y la cantidad de secretos que nos estás mostrando. Este es otro secreto prestoso, que es la capilla, ¿no? Sí, la capilla. Además, esto no sabemos si también es de la parte antigua de la casa. Ajá. Porque aquí en la capilla, pues también me puedes contar un episodio. Antes hablábamos de Jovellanos y de la abuela de tu tatarabuela, ¿no? Mira, cuando Jovellanos fue a construir la carretera conectando con Castilla, le escribió a Rosalía preguntando que por dónde pasaba la carretera. Le decía, mi señora doña Rosalía, decídase por dónde la quiere la carretera, por arriba o por abajo. Y ahora tiene las dos, tiene la de arriba, que fue la que decidió Rosalía, y la autopista de abajo. Ajá. Bueno, vemos que aquí hay un documento que luego vamos a ver más de cerca que atestigua, ¿no?, y certifica que la capilla está consagrada, ¿no? Sí, de hecho, después de la guerra, como la iglesia de Pola la quemaron en el 34, se utilizó como para celebrar la misa los domingos. Entonces, por eso tienes el acceso también directo desde la calle. Ajá. Ahora pasamos al despacho. Bueno, vaya sitio. Bueno, vaya techos, ¿no?, en toda la casa. ¿Son originales los frescos que tenéis? Los techos son originales, estaban hechos con las plantillas de stencil y ahora no encuentras quién te vaya a hacer esto. Ajá. Otra de las cosas, Isabel, que me ha llamado mucho la atención es este árbol genealógico que, bueno, está hecho así un poquito caseramente, podemos decir. El primer señor de Quirós es Ximeno Bernardo De Caso y señor de Quirós. Y de ahí arriba... Y de ahí hasta el final que llegamos nosotros. Estamos aquí al lado de una de las piezas curiosas de esta mansión, que es... Pues un cuadro de timbres. Antes cada habitación tenía su timbre y entonces llamaban y te aparecía reflejado qué número era la habitación. Ya sabían de dónde estaban llamando. El servicio, claro. Obsérvese las dos llaves de San Pedro, de los Bernardo de Quirós y las flores de lis. Así que, por ejemplo, ¿alguno de ellos todavía funciona? Si desde arriba llamaran o llamáramos, aquí se activaría un numerito. Sí, por eso no ves que te aparece el 5 y el 9, son las habitaciones de las que se ha llamado. Y desde entonces están esperando, pero bueno, esta servidumbre que hay en esta casa. Está muy mal.
pasemos al salón de arriba. Bueno, que si el quieres rosa. nos sentamos Ay, sí. a hacer un descanso. Ah, pues sí. Además, desde aquí tenemos una vista espectacular al jardín. Sí, aquí lo que es impresionante es la perspectiva del jardín, que es donde realmente se aprecia. Ujú. Bueno, volvemos de nuevo a ver esta maravilla de techos, así como muy de inspiración neoclásica, como vemos, ¿no? Con sus pequeñas ménsulas. Muy parecido a las casas de indianos, Sí. porque también es la misma época. Pero no era indiano, ¿no? No, digo que él era francés, pero al final hizo lo mismo, vino aquí a buscarse la vida. Ya, es verdad, de otra manera. Sí, sí. Bueno, pues en todas las casas siempre está un poco la joya de la corona. Aquí hay varias joyas de la corona. En este caso, la biblioteca pues es una biblioteca magnífica, ¿no? Sí, digo, aquí es que han ido trayendo libros de todas las casas de la familia. Cuando alguien quitaba una casa, al final nos daba los libros y aquí están. ¿Dónde me traes? Pues ahora Estoy muy vamos a intrigada. ver cómo quedó la casa después de la guerra. Porque esto sería, ¿qué parte? Esto eran los dormitorios. Esta planta ya correspondía todo a dormitorios. Vale, y entonces aquí, en estas habitaciones, ahí vemos como unos agujeros. ¿Esto qué pasó? ¿Es metralla o qué es? No, aquí, hombre, es una suposición, pero creemos que era de colgar la ropa, de cuerdas. Porque ¿quiénes estuvieron aquí? Pues primero estuvieron los republicanos y fue hospital. Y luego estuvieron los nacionales y estuvieron los regulares. Y dejaron su impronta, Y ¿no? dejaron aquí las pintadas que podéis ver, que ahí era como el personal que estaba dedicado a cada cosa. Todo lo bueno se acaba antes que lo malo. Isabel Oliveros González Regueral, que junto con sus hermanos y por supuesto su madre, sois los propietarios de esta maravilla de la que hemos conocido jardín y casa. Gracias. Pues eso es, nada, a vosotros por venir. Gracias. Y gracias a el protagonista, Augusto Gallí, que es el que, gracias al que tenemos todo esto. tu tatarabuelo. Ha sido un placer, Isabel. A vosotros. Gracias. Y espero que a vosotros os haya prestado tanto este Secreto de Asturias del canal Prestoso aquí en Caja Rural de Asturias. La verdad es que nos vamos encantados. Muchas gracias por estar ahí. Ya sabéis, nos encanta que os suscribáis, nos deis vuestra opinión, nos encanta ese feedback. Nos vemos pronto.